Onda Cero Puente Genil. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, pues arrancamos ya más de uno aquí en Onda Cero Puente Genil y a continuación damos la bienvenida desde Alegra Centro de Psicología. Damos la bienvenida a la psicóloga Sara Arrabal. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Un año. Bueno, ya tocaba, una charla con Sara Arrabal para hablar, ¿no?, de los temas que tratáis a diario en el Gabinete de Psicología de Alegra. Y bueno, pues para ofrecer información a nuestros oyentes sobre casos, sobre asuntos a veces tan delicados como el que traemos hoy, ¿no?, el de la alienación parental. Para poner en contexto el asunto, ¿en qué consiste esta conducta? ¿Qué es la alienación parental? Pues la alienación parental surge a raíz de un cambio que hemos tenido en la sociedad. Es una realidad que en la sociedad actual pues han aumentado los casos de divorcio y de separación, lo que hace que se tengan que desarrollar procesos legislativos para regular esta realidad y que hace que a la vez se desarrollen pues procesos psicológicos en los implicados, que en este caso pues son los niños. O sea, ¿cómo afecta la separación de los padres a los menores, no? Sí, ¿cómo les afecta en el caso en el que haya un comportamiento, digamos, poco ejemplar por parte de los padres? Claro, la alienación parental surge cuando uno de los progenitores realiza conductas para difamar al otro progenitor y producir una transformación en la conciencia o en el concepto del niño respecto a ese progenitor. Tú eres muy correcta, pero yo diría que esto se llama en cristiano lavarle la cabeza, ¿no? Lavarle el cerebro al Intentan pequeño. influenciarlo o coaccionarlo respecto a uno de los padres. A uno de los bandos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el comportamiento, ¿no?, que llevan a cabo estos padres? Bueno, cuando decimos padres nos referimos al padre o a la madre. O a la madre. ¿Cuál es el comportamiento por el cual podemos decir que efectivamente se está produciendo un caso de alienación parental? Pues los comportamientos son varios. Desde 1985, que Richard Gardner propuso este concepto de la alienación parental, se definió primero como una campaña de difamación más general. Pero es verdad que dependiendo del caso, pues hay conductas desde la evitación de las visitas, restringir llamadas, restringir paquetes, regalos de cumpleaños, desvalorizar e insultar al otro progenitor, a su pareja, intentar que la pareja del progenitor alienante, que es el que produce estas conductas, cubra ese hueco, sea el nuevo padre, sea la nueva madre, impedir también el acceso a la información a los otros padres de informes médicos, de informes del colegio, de cómo aislarlos de la vida del niño y mientras tanto ir cambiando el concepto que el niño tiene del otro progenitor, que puede derivar desde el rechazo hasta el odio hacia su propio padre o su propia madre. Uh-huh. Todo esto, en algunos casos de forma inconsciente, en otros de forma consciente, aunque el resultado es el mismo. Claro, hay veces que puede ser inconsciente por parte de los padres, no que no sean conscientes de lo que están haciendo, sino que no son conscientes de las consecuencias que puede tener para un niño el estar sometido a este estrés de una crítica constante hacia uno de sus referentes en la vida, como es un padre o una madre en la infancia o en la adolescencia. Y vosotros que tratáis a diario este problema en vuestra consulta, no sé si se puede diferenciar por sexos. ¿Quién es la persona de los dos que suele cometer este tipo de conducta? Si es más la madre, el padre, los dos por igual, o no, incluso parejas, ¿no?, del mismo sexo. No sé en qué circunstancias o si hay algún prototipo de esta persona. Claro, el género no es determinante, no significa que un género sea más predisponente. Lo que sí solemos ver es que en el proceso de separación, todos los procesos de separación pues no son iguales, y si hay algún culpable, entre comillas, respecto a una infidelidad o a una conducta que no esté aceptada, ese suele ser el alienado sobre el que recae la crítica o esa difamación. Claro, porque esas dos personas adultas a veces no saben diferenciar entre su relación de pareja o expareja, no saben diferenciarlo de lo que es la relación que deben de mantener como padres, que siguen siendo de esos niños, ¿no? Claro, suelen entenderlo todo como de forma global. Y en se realidad, mete todo en el mismo paquete, ¿no? Claro, en realidad deberíamos separarlo en lo que yo soy como pareja, que puedo haberme equivocado en mi matrimonio o en mi relación,
pero eso no significa que yo me equivoque ejerciendo mi rol de padre o mi rol de madre. Son roles independientes. Al final lo que estamos haciendo es instrumentalizar al menor o a los menores para producirte a ti un mal, que a lo mejor no tiene nada que ver con tu papel como padre o como madre. O sea, estás conmigo o estás contra mí. Claro. Además, esto produce en los niños un estrés constante del miedo al abandono, de pensar yo tengo que odiar a este padre o a esta madre porque si no el otro me va a abandonar y voy a estar solo. Entonces desarrollan un miedo al abandono muy grande los niños. Miedo al abandono, estrés. ¿Qué consecuencias puede tener en los niños o niñas, ¿no? Si sufren en casa de alienación parental? No sé cómo les puede repercutir al tema académico, a su desarrollo, a sus amistades. ¿Cómo le afecta? Al final afecta en todos los ámbitos, porque es una situación de estrés que ellos como menores o adolescentes probablemente no tengan las herramientas necesarias para afrontarlo, ya que es una situación que te puede abordar, desde trastornos de ansiedad, de sentirte agitación, de tener ataques, de nervios, de intentar evitar a toda costa el tener una visita de ese progenitor que está alienado. Piensa que después de este cambio de conciencia y de concepto que tienen ellos sobre ese padre o esa madre, al final tienen que seguir enfrentándose a esas visitas. Entonces, enfrentarse a esas visitas teniendo ese concepto, así que puedan derivar en trastornos de ansiedad, en trastornos de sueño. Suelen tener bastantes pesadillas, les cuesta conciliar el sueño. Incluso, como esta situación es tan incontrolable para ellos, suelen incluso desarrollar trastornos de alimentación y coger un poco esa sensación de control a través del atracón o de la restricción. También puede derivar en conductas agresivas, tanto físicas como verbales, insultos, falta de respeto constantes, conductas de evitación, porque este malestar también se puede somatizar y el tener este malestar psicológico hace que puedan desarrollar dolores físicos para evitar las visitas. También se da el uso del lenguaje de adultos. Se ve mucho en la alienación parental. Ve a un niño que es un menor, que no tiene conocimiento sobre los procesos judiciales que se dan en una separación o en una custodia, y los domina perfectamente como un adulto. Y eso es producto de que los padres tienen conversaciones delante de los niños de temas que a ellos no les debería de influir, que deberían de ser ajeno a todo esto. ¿Y cómo es la reacción de esos menores? Porque claro, ellos están con uno de los progenitores y cuando les toca la visita a la otro progenitor, ¿no?, que es el alienado, cuando ven que no es tan malo como lo han pintado y que, bueno, pues que no sé cómo se gestiona eso, ¿no? Imagino que será también un poco pues complicado, ¿no? Decir, bueno, me han contado una cosa pero la realidad es otra, ¿no? O no sé si incluso se puede dar el caso de que haya exparejas en las que el fenómeno se produzca en ambos sentidos, en ambos casos, que ese sería un caso extremo, ¿no? Claro. Mientras más bilateral sea, más daño le va a producir al niño, porque el doble de estrés es un fuego cruzado en el que el niño está en medio. ¿No? Claro. Aún así, suele pasar que a los niños suelen callárselo. Están sufriendo a lo mejor este proceso de alienación parental y como suelen ser amenazados para que no lo cuenten, se lo suelen callar. ¿Amenazados en qué sentido? Amenazados en el sentido de si tú cuentas esto, que yo hablo de tu padre o de tu madre... Si tú le cuentas a papá o mamá lo que hemos hablado aquí... Ya no te veo más. Claro, el chantaje, ¿no? Claro, voy a desaparecer de tu vida. Si tú esto lo cuentas, esto va a tener repercusión para mí, que soy tu única familia. O comentarios de ese tipo que hacen que el menor tenga miedo de hablar de lo que está pasando. Y al final acabe sin saber dónde hablar. No puede hablar en casa de uno porque se critica al otro. Y en la casa del otro no puede hablar porque el uno lo ha amenazado. Entonces el niño tiende a aislarse y a guardárselo hasta que llega a un punto que no puede más. Y suelen explotar en ataques de ansiedad o arrebatos de ira, porque al final eso son una carga emocional que el niño está llevando y que no se está gestionando, que llega a un punto que no aguanta más. Y suelen desarrollar sobre todo en ataques de ansiedad. Y Sara, ¿habéis notado un aumento de casos en los últimos años con niños o niñas que llegan a consulta con este problema? Pues la verdad es que... Porque es evidente que el aumento de divorcios en nuestra sociedad es una realidad, ¿no? Entonces, a más divorcios, imagino que más probabilidad de sufrir esto en estos niños y niñas.
Claro, yo personalmente en mi caso sí. Hay desde todas las edades, desde 7 años hasta 16, que están pasando por este proceso. Y de hecho decidí hablar de este tema aquí en Contigo en la Radio, porque últimamente he notado un incremento increíble y creo que se debe a que los padres no son conscientes de lo que esto puede ocasionar en el niño. Ya no solo de cara a que pueda desarrollar este tipo de conductas que hemos hablado, sino de cómo ese niño va a interiorizar lo que es una relación de pareja. O cómo va a afrontar crear sus nuevas relaciones si lo que ha visto es este tipo de dinámica, que no es nada sana. ¿Crees, Sara, que los papás y las mamás disponen de poca información o poca formación a la hora de afrontar un proceso de separación sobre cómo gestionar, ¿no?, la custodia de sus hijos? Sí, creo que no son conscientes de lo que pase hoy en la infancia de un niño puede tener consecuencias en la vida adulta. Y que este tipo de comportamiento está muy normalizado. Yo, como pareja, me llevo mal con tu madre o con tu padre, pues voy a hablar mal de él. Y tú te tienes que aguantar porque soy tu padre y es lo que hay. Entonces creo que en esa parte sí que hay desconocimiento en cómo puede afectar, cómo puede marcar la vida de ese menor que no tiene culpa de lo que haya pasado a nivel de pareja entre los padres. Y te pregunto por el caso opuesto, por parejas que efectivamente han llevado esa separación de una forma ejemplar, y cómo sería, ¿no?, ese comportamiento que deberían, qué ejemplo deberían tomar esas familias. Claro, también los hay, también lo hemos visto en consulta. A ver los hay, ¿no? También hemos visto en consulta padres que se separan y tienen miedo de no saber gestionarlo y llevan al niño antes de, para que le des pauta de si tiene que hablar, si no tiene que hablar, porque se sienten perdidos. Al final hay muchos casos que vemos a nuestro alrededor que hacen alienación parental y nosotros no somos conscientes. Hasta que lo hablamos, hasta que estudiamos este tipo de temas, no éramos conscientes de que esto pasaba. Entonces sí que hay padres que acuden a dar pauta y a que les demos pauta, y ellos sí que la realizan. Al final tener una relación de cordialidad y de respeto por el niño, porque aunque ustedes como padres ya no seáis una pareja, seguís siendo los padres de ese niño. Entonces como una comunicación fluida y de cordialidad y de respeto. No se necesita ni una relación muy estrecha ni que no haya. Es un tema de respeto y de cordialidad por la salud del niño. Uh-huh. Y Sara, cuando esos niños o niñas crecen y descubren lo que les pasó en su infancia, ¿cómo suelen reaccionar? Lo primero, intentan, por la experiencia que tengo, pedir explicaciones. No lo entienden. O cuando ya son mayores y lo ven con perspectiva, o bien normalizan patrones de relaciones, lo que hemos hablado antes, de que no son lo más sano. Y al final pues también encajan las piezas y entienden un poco, a lo mejor porque en ese momento que pasó ellos estaban así. Entienden ese estrés que se sufre estando en medio de esa situación y comprenden un poco más su situación. Es un doble peaje, ¿no?, el que pagaron de niños y el que después van a pagar cuando descubran la realidad, ¿no?, cuando sean un poquito más mayores, ¿no? Claro, aquí hay procesos de alienación que ocurren cuando los niños aún son muy pequeños. Y pasan años y ese proceso sigue pasando, la relación con el otro progenitor se sigue deteriorando y hasta que no son mayores no comprueban que el progenitor alienado no es tan malo como decían. O sea que hay un proceso en el que eres niño y a lo mejor no eres tan consciente hasta que eres adolescente y ese proceso sigue y sí te das cuenta. Uh-huh. Y puede incluso haber casos extremos, Sara, en los que esos menores incluso han crecido y han llegado a ser mayores y bueno, como les contaron solamente una parte de la película, pues lleguen a romper la relación con el otro progenitor. Sí, porque es un trabajo de concepto de otro progenitor constante. Desde que se produce la separación, imagínate con 4 o 5 años hasta que es un adulto. ¿Cuántos años pueden pasar ahí de información y de difamación constante? De contaminación, ¿no? Claro, también hay casos en los que si esa contaminación se produce durante tanto tiempo, en el momento que ellos pueden escoger no ir con ese progenitor, no van a ir. Porque ya es decisión de ellos. Coaccionada o no, pero es decisión de ellos. Entonces la relación se puede romper. Y la persona que está incurriendo en ese comportamiento indebido, pregunto, ¿no puede incurrir a nivel legal, a efectos legales, en algún tipo de irregularidad a la hora de la custodia de sus hijos? Sí que se puede recurrir. Incluso algunos niños, cuando se dan cuenta, es lo primero que piden.
Pero que este comportamiento se haya llevado a cabo durante mucho tiempo no quita que el autor de esos comportamientos es padre o madre de ese menor. Entonces el vínculo sigue ahí, y el miedo a contar la verdad y que de repente no lo pueda ver, hay veces que lo paraliza, porque al final los procesos judiciales para los niños pueden ser muy estresantes y hacen que se planteen que puede haber una realidad en la que no vuelvan a ver a ese progenitor y prefieren que eso no ocurra. Entonces los procesos judiciales no suelen llevarse a cabo. Y Sara, ¿cómo trabajáis en una consulta de psicología, como puede ser la vuestra, de Alegra Centro de Psicología? ¿Cómo trabajáis? No sé si el trabajo se centra más con los padres o con los menores o con ambos, para mejorar el clima familiar, ¿no? Un poquito. Pues depende del caso. Sí que es verdad que depende del motivo de consulta que traigan y la situación en la que esté la familia. Pero se podría trabajar desde con el padre alienante, que ha sido consciente de que lo que está haciendo no está bien y quiere mejorar ese tipo de comportamiento, hasta la relación entre los dos padres que son conscientes de lo que está pasando y quieren mejorarlo de cara a la salud de su hijo. Y por último, pues una intervención individual con el niño que haya estado manteniendo en silencio esta alienación durante tanto tiempo, que haya desarrollado problemas de ansiedad y quiera tratarse de forma individual. Esas serían como un poco las tres vertientes que se podrían tratar. Y Sara, una vez estas familias llegan a consulta, ¿en qué proporción consiguen finalizar ese proceso psicológico con éxito? O sea, ¿es reversible o es muy difícil? En muy pocos casos eso ocurre. Pues podría ser reversible, no tiene por qué no. O sea, si los padres son conscientes de este problema, al final, para un padre, en teoría, lo más importante es su hijo. Si se da cuenta de las consecuencias a largo plazo que puede tener para los niños, sí que puede ser reversible, y los padres pueden recibir pautas y aprenden a gestionar la comunicación entre ellos, y puede ser reversible perfectamente. Al final, ese menor, esa niña o ese niño, es hijo de ambos, ¿no? Entonces, claro, si quieren lo mejor para su hijo, pues deberán de cuidarse de que ese tipo de comportamientos lo eliminen, ¿no? de su rutina diaria. En fin, eso nos da mucha pena, ¿verdad?, hablar de este tipo de conductas, por desgracia son muy frecuentes. Pero por desgracia lo encontráis a diario en consulta, y más a menudo de lo que imaginamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues Sara, si algún oyente que ha estado escuchando esta entrevista pues necesita ayuda sobre este tema o algún otro de ámbito psicológico, recuérdanos dónde os encontráis, dónde está Alegra Centro de Psicología, que por cierto, tengo que decirlo, pues cada vez está creciendo más. No sé si esto es una buena o una mala noticia. Si esto es síntoma de que cada vez pues nos hace falta más ayuda psicológica en esta sociedad tan... O de que la piden más, igual. Pues sí, ¿no? De que cada vez también, ¿no? Es el lado positivo, ¿no? De que somos conscientes de que efectivamente para superar esos problemas necesitamos ayuda profesional, y ahí están los psicólogos para ayudarnos. En cualquier caso, ¿dónde se encuentra Alegra Centro de Psicología Puente Genil? Pues Alegra se encuentra en calle Parejo y Cañero 25, aquí en Puente Genil, aunque también pueden encontrarnos en Instagram como Alegra Psicología. Pueden ponerse en contacto a través del teléfono. Muy bien, Sara. Pues hasta el próximo día. Pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Se te ha quedado corto. Bueno, volveremos otro día. Otro día vuelve, ¿vale? Y seguimos hablando de más asuntos de ámbito psicológico. Sara Raval, desde Alegra Centro de Psicología. Muchas gracias y un abrazo a todos tus compañeros y compañeras. Hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando Onda Cero, tu radio, la radio de Puente Genil.